De vuelta con Cerrando la Noche y de inmediato vamos a conversar con nuestra invitada de hoy, Virginia Antares, ex candidata presidencial del partido Opción Democrática y dirigente de esa organización política, nos acompaña por primera vez después de las elecciones. Buenas noches, Virginia. Muy buenas noches, feliz de estar aquí. Saludos a toda la gente que nos ve desde sus hogares. Virginia, socializa un poco con nosotros la experiencia del proceso electoral, los aprendizajes. El sistema electoral de este país tiene que cambiar. Ese es el aprendizaje principal, yo creo. Mientras no regulemos el dinero que se puede gastar en las campañas electorales, aquí no hay una democracia real. Y eso lo demostró las elecciones pasadas, como lo viene demostrando las últimas elecciones, pero creo que en las últimas se vio todavía más. Sobre todo que cada vez más está entrando en las elecciones y en las campañas y en los partidos dinero incluso de sectores ilícitos. Y eso compromete la democracia de la República Dominicana. Por eso desde Opción Democrática planteamos que la ley electoral tiene que establecer topes a cuánto dinero se puede gastar, topes realistas, no los topes millonarios que hay ahora, pero sobre todo tiene que haber sanciones a quienes violan esos topes, que ahora mismo no las hay. Entonces yo creo que es el gran aprendizaje de estas elecciones. Mientras la competencia electoral sea un tema de dinero, el futuro de este país está comprometido. Es el lado negativo, si se quiere. Conversábamos antes de que empezara el programa sobre los pros y los contras de la experiencia electoral. En el lado positivo, para Opción Democrática, para mi candidatura como candidata a la presidencia, yo creo que también lo positivo fue que confirmamos algo que ya sabíamos, pero no es lo mismo confirmarlo con votos y con el apoyo de la gente, que hay un sector del pueblo dominicano que está buscando una política diferente, una buena política, como decimos nosotros, y que está dispuesta a apoyarlo. Y por lo tanto, nosotros como Opción Democrática reafirmamos el compromiso y la necesidad de seguir trabajando, de seguir creciendo esta alternativa política para trabajar por un mejor futuro en la República Dominicana. Me parece interesante las dos reflexiones. Con relación a la primera, justo ahora hay una corriente de opinión que se va tomando fuerza en el sentido de prohibir la financiación pública a los partidos políticos. ¿Cuál es la opinión de Opción Democrática al respecto? Sobre todo tomando en cuenta que los partidos se han convertido en corporaciones de carácter privada, donde justamente los empresarios, buenos y malos, yo digo, juegan un papel importante en esos partidos, y al final los funcionarios electos y designados no responden a sus electores, sino a sus financiadores. ¿Cómo va a influir esa postura de privatizar el financiamiento? Mira, a mí me alegra muchísimo que esta conversación se esté posicionando, porque en este país tenemos que hablar sobre quiénes financian los partidos políticos, quiénes financian las campañas electorales. Esa conversación es necesaria, porque, insisto, tenemos que cambiar el sistema. Ahora, efectivamente, como tú dijiste, Junior, yo creo que gran parte de la población bien intencionada, que está indignada por cómo se malgasta el dinero en las campañas, está apuntando a la solución errónea. ¿Y por qué lo digo? Porque el financiamiento público es el único que no te compromete a intereses privados y es el único que puede balancear un poco y generar cierto nivel de equidad o compensar la desigualdad que existe entre el partido que está en el gobierno, que tiene todos los recursos públicos, y el resto de partidos. Por eso, en Opción Democrática apoyamos el financiamiento público. Ahora, eso no puede ser así, que tú haces lo que te da la gana. Eso tiene que estar regulado, tiene que haber una rendición de cuentas del cómo se usa ese dinero, que es dinero público, y tiene que haber de nuevo consecuencias a su mal uso. Y dicho eso, precisamente porque creemos en el financiamiento público, porque hay financiamiento público en el sistema actual, el financiamiento privado es el que tiene o que eliminarse o que restringirse muchísimo más de lo que se hace aquí en República Dominicana. Porque ahí en el financiamiento privado es donde está el problema de sectores ilícitos financiando campañas, de montos multimillonarios, donaciones multimillonarias y funcionarios electos que llegan entonces a los ayuntamientos de este país, al Congreso Nacional, al gobierno,
¿A qué? A garantizarle contratas a quienes le dieron esos a devolver la inversión. A devolver la inversión. Entonces, eso tiene que acabar y por eso nosotros creemos en un financiamiento público distribuido más equitativamente, porque ahora mismo el 80% se le da a los partidos grandes, una manera de ayudarles a que sean ellos siempre los que se queden, distribuido más equitativamente, con rendición de cuentas y con sanciones. Perdón, Juno. Virginia, la verdad que la campaña pasada fue una campaña, yo diría que muy buena, con muchas opciones. El pueblo tuvo en sus manos una paleta con múltiples opciones para elegir. Sin embargo, vemos que a pesar de que ustedes hicieron un buen trabajo, se posicionaron, vendieron bien la imagen de Opción Democrática, vendieron tu candidatura, pero como tú señalaste ahorita, faltó recursos, porque la gente habla ahora mismo que las redes sociales, pero invertir en redes sociales cuesta, señores. Hay que preparar spot a diario, hay que pagar para que los buscadores hagan el trabajo, hay que también ayudarnos con la gente de la prensa, y todo eso cuesta dinero, porque aquí la gente lo ve fácil. Va un candidato del partido de gobierno y salen toda la portada de los periódicos, pero va uno de un partido emergente y no sale ni siquiera en un paquito de memín. Entonces, al final, el dinero es importante para una campaña. Así es, y a mí me gusta señalar cuando se toca este tema que en América Latina el único país, bueno, ahora son dos, pero los únicos dos países que no tienen financiamiento público son Venezuela y Bolivia. Y en Venezuela fue una de las medidas que utilizó Chávez para asfixiar a la oposición. Porque, insisto, el partido de gobierno no necesita financiamiento público porque ya usa los recursos del Estado. Pero para los partidos que hacemos oposición y oposición crítica, ese financiamiento público juega un rol fundamental. Ahora, hay que rendir cuentas de cómo se usa, claro. Entonces, el desafío es regular el financiamiento público, restringir y regular el financiamiento privado y democratizar la ley electoral. Ese es un excelente resumen, sí. Claro, y en democratizar la ley electoral entran también otros elementos, como el famoso método de Hunt, que termina dándole todavía mayor ventaja a quien ya lleva ventaja. Es un método que beneficia a los partidos mayoritarios o a quien tenga en un momento la mayoría. Nosotros hemos propuesto sustituir el método de Hunt por métodos más democráticos que le tratan mejor a los partidos minoritarios, como son el método de Jare o el método de San Lagú. De hecho, José Horacio, nuestro exdiputado, dejó en la Cámara un proyecto de ley en ese sentido para sustituir el método de Hunt. Y, por supuesto, establecer regulaciones más fuertes en términos generales a la campaña, cuántos anuncios se pueden poner, cuántas vallas. En todos los países que tienen una democracia consolidada, ese tipo de normas en las elecciones se implementan. Y el órgano electoral juega un papel muy activo en eso. Totalmente. El órgano electoral tiene que tener la capacidad, los dientes, las garras para aplicar sanciones. En países democráticos, si tú violas ese tipo de normativa, te pueden sancionar con multa o te pueden incluso quitar la nominación, la candidatura. Porque ¿cómo tú pretendes ir a un puesto donde tú vas a hacer leyes o a pretender que se cumplan las leyes si tú comienzas y aspiras violando esas leyes? Entonces, efectivamente, ¿pero por qué aquí no tienen esa capacidad? Por dos razones. La Constitución le da la facultad a la Junta Central Electoral de establecer regulaciones más fuertes y sanciones. Pero la Junta se escuda, en parte la Junta podría hacer un trabajo más fuerte, pero en parte la Junta utiliza como excusa que la ley electoral no establece sanciones claras a su propia violación. ¿Y por qué? ¿Quiénes hicieron esa ley electoral y ley de partido que tenemos hoy? Bueno, los partidos mayoritarios que nos han gobernado en los últimos 40 años, el PLD y el PRM/PRD. ¿Y qué hicieron luego de evitar aprobar la ley electoral y de partido por casi 20 años que se estuvo discutiendo en el país? Finalmente, en 2018 y 2019 la aprueban, y en vez de establecer esas sanciones claras y esa regulación al sistema y a las elecciones, lo que hacen es intentar legitimar el estado actual de las cosas, haciendo una ley que no pone garra, que no establece sanciones. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar en la República Dominicana, y la única manera va a ser la presión ciudadana, porque el Congreso lo siguen controlando ellos. Entonces, por eso es que yo decía que me alegra que ese debate se esté dando, pero es importante que lo debatamos y que propongamos soluciones inteligentes.
no solucione que nos estemos dando tiro en los pies, como dice, al sistema democrático. Sí, bien, perdón, cuando tú hablas de los diputados y la Cámara de Diputados, me llega a la mente que lamentablemente pues los diputados, después que teníamos una ley electoral donde había un compás de espera de 2 años, se realizaban las congresuales y las municipales y luego las presidenciales, y pues vemos que ahora el país como que siempre hay un retroceso. Primero teníamos elecciones todas generales, luego la dividimos, luego la pusimos prácticamente en un mismo año separada y ahora volvimos y la unificamos. Yo mirando de esta óptica, al final todo eso le conviene al partido del gobierno porque el arrastre, lo vimos ahora en esta campaña de febrero, como el presidente andaba agarrado de mano de todos los candidatos a alcalde, provincia por provincia, y prácticamente no perdieron ninguno. Sí, efectivamente, de nuevo, el poder de quien controla el Estado se vio y se evidenció muy fuerte en estas elecciones. Y también el descrédito de quienes han sido oposición, que porque estuvieron en el gobierno muy recientemente y todavía yo creo que tienen un rechazo. Por eso nosotros planteamos la necesidad de una alternativa, ¿no? De una nueva oposición que pueda ser una nueva opción de gobierno, y por eso estamos trabajando en Opción Democrática. Pero definitivamente el volver a unir las elecciones representa un retroceso para el sistema de elecciones. No lo dice Virginia Antares ni Opción Democrática, lo dijo la Junta Central Electoral. En el informe que le entregó al Congreso, que estaba la comisión que estaba estudiando esa propuesta, sobre la unificación de las elecciones, por la logística que implica tener 5 niveles de elección un mismo día y el conteo de 5 boletas en un país donde ni una boleta hay garantía de que no las cuenten bien. Entonces, ese es un gran reto. Hay que ver cómo vamos a abordar esa situación en el 32, es que entiendo que se aplicaría, porque todavía no se aplicaría para el 28. Eso nos da un margen de tiempo para pensar soluciones, pero lo que se ha creado efectivamente con esa decisión es un nuevo problema en vez de un avance. Y yo creo, aquí la mayoría de los avances democráticos en términos del sistema electoral se lograron en 1994-96, a partir de la crisis del electoral. 90 al 96. Exactamente, empezando en esa primera mitad de los 90, cuando se dieron esas crisis electorales tan fuertes que pusieron en jaque la democracia de todo el país, y el capital político de un líder como José Francisco Peña Gómez, que supo en ese momento poner por delante el país, más que la posibilidad de él llegar a la presidencia y negociar una serie de acuerdos para mejorar el sistema electoral. Uno tras otro, esos acuerdos los hemos ido perdiendo. Ahí se creó el Consejo Nacional de la Magistratura, de 7 miembros, impar, para que hubiese un balance. En 2010, el entonces presidente Leonel Fernández lo modificó en la Constitución para entrar al Procurador General, que era nombrado por él, y que entonces fueran 8 miembros, y ya el partido de gobierno controla la justicia, porque el Consejo nombra a los jueces. Ahora este presidente pretende revertir eso, pero lo que hace es un maquillaje, porque efectivamente saca al procurador, pero entra el presidente del Tribunal Constitucional, con lo cual siguen siendo 8 miembros y el voto de desempate lo tiene el presidente. O sea que eso se perdió. El único momento en que tuvimos eso fue en los 90, después que se aprobó. Para cerrar mucho tema, pero básicamente hemos retrocedido. Para cerrar ese bloque, me gustaría saber entonces la opinión de Virginia, de Opción Democrática, sobre la reforma ya aprobada que ha hecho y propuso el presidente de la República, de que el procurador o la Procuradora General de la República la elige el Consejo Nacional de la Magistratura y que su inamovilidad sea apenas de 2 años. ¿Eso es un avance o un retroceso? Yo creo que más o menos es quedarnos donde estamos. Entonces, al final, hacer una modificación constitucional para en ese sentido quedarnos donde estamos, no me parece que tiene ningún sentido. Porque por un lado, el hecho de que lo nombre el Consejo no te garantiza una independencia, porque sigue siendo propuesto por el presidente y el presidente sigue controlando el Consejo. Entonces ahí simplemente te le da un paso de intermedio. En vez de hacer un paso, tiene que hacer 2 pasos, pero sigue estando bajo su control. Y el hecho de que la inamovilidad sea por 2 años también es una farsa, porque 2 años
mantiene la potestad al presidente de turno de decir, mira, este procurador me está abriendo casos que no me interesa que me toquen, déjame removerlo. Y mantiene al procurador en la condición de, como sé que en 2 años me van a revisar, déjame no tocar esas teclas. Estar Entonces, bien no. con el presidente y con los consejeros. Exactamente, o sea, no, yo creo que esa reforma constitucional no implica ningún avance. En el caso de la unificación de las elecciones implica un retroceso. Virginia, con tu permiso y el permiso del amigo televidente, vamos a una pequeña pausa. Señores, conversamos con Virginia Antares Rodríguez, quien es miembro de la Dirección Política de Opción Democrática, pasada candidata presidencial de esa agrupación política. Vamos a la pausa y volvemos en breve. En la medida que se construye ciudadanía, la democracia se fortalece. Y yo creo que República Dominicana, más allá de los evidentes problemas de institucionalidad que tenemos, ha habido un proceso de construcción de ciudadanía que ha estado mucho más vigilante, demandante, jugando su rol como control social. Yo creo que la última experiencia la vimos hace unos días, cuando desde la Presidencia de la República se pretendía hacer una reforma tributaria mediante una ley denominada de modernización fiscal, contrapelo a un mandato de ley que prevé, y hay retraso, la realización de un pacto fiscal en la República Dominicana que tiene como norma lograr la progresividad tributaria e impositiva en el país. Virginia, ¿cómo evalúas ese proceso que vivió el país hace unos días? Bueno, nosotros fuimos de quienes estuvimos en esas vistas públicas que hizo el Congreso Nacional, rechazando contundentemente esa propuesta mal llamada de modernización fiscal, que no era más que otro paquetazo, que pretendía seguir profundizando la desigualdad que hay en el sistema de impuestos actual. El sistema de impuestos en la República Dominicana es sumamente injusto y aumenta la desigualdad, porque quienes tienen más riqueza, más propiedad, más ganancia, pagan poco o no pagan, y el grueso de la población, las familias dominicanas, pagamos mucho. Entonces, esta propuesta, en vez de revertir eso y hacerlo más justo, lo que pretendía era profundizar, y más de un 70% de lo que se pretendía recaudar era de impuestos que lo iban a pagar la familia dominicana, impuestos al consumo. Entonces, nosotros estuvimos ahí diciendo que no, y celebro efectivamente esa movilización y esa conciencia de la ciudadanía que forzó al gobierno a tener que echarse para atrás. Imaginémonos que en vez del presidente Luis Abinader le hubiese tocado Opción Democrática plantearse el cumplimiento de la ley que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo y convocar el pacto fiscal. ¿Cuáles hubiesen sido los elementos esenciales para un poco romper la dinámica tradicional de la no progresividad impositiva? La clave ahí, y así nosotros lo propusimos en el programa de gobierno, es recaudar más de impuestos progresivos. ¿Qué significa eso? Impuestos que tú pagas en función de cuánto tú ganas o de cuánto tú tienes. Vamos a poner el ejemplo del marbete, que se iba a aumentar de precio, al final no, ¿verdad? No pasó. Pero se pretendía que todos los carros, solo según el año, pero todos los carros de un mismo año iban a pagar igual. Pero tú le estás cobrando lo mismo a un carro de lujo, de alta gama, que a un carro modesto que utiliza la familia para movilizarse. Es un impuesto regresivo. Si tú haces así y dices, no, mientras más caro es el vehículo, más alto el impuesto que va a pagar. Y tú recaudas más, porque de lo impuesto muy caro, tú vas a recaudar más dinero como Estado. Pero tú se lo estás cobrando a gente que tiene dinero, porque si usted está comprando un vehículo de alta gama y de lujo, es porque usted tiene dinero, qué bueno, pero entonces puede contribuir más. Esa sería la versión progresiva de ese impuesto. Entonces, en Opción Democrática proponemos aumentar lo que recauda el Estado de los impuestos progresivos en comparación con lo que recauda de los impuestos regresivos al consumo. Eso significa, nosotros planteábamos tasas diferenciadas al ITEVIS, por ejemplo. Muchos productos o no deberían tener ITEVIS o debería disminuirse. En otros productos se le puede incluso aumentar la tasa de ITEVIS, porque a las joyas carísimas o de lujo, por ejemplo, los productos que son de lujo, pueden pagar un ITEVIS más alto. Los yates, que aquí se intentó aprobar un proyecto de ley para que los yates de lujo entren sin pagar impuestos. Se intentó, no se aprobó. Creo que se aprobó en primera lectura del Senado. Cuando estuvo en la Cámara de Diputados,
La denuncia que hizo nuestro exdiputado José Horacio logró que eso no pasara en ese momento. Pensé que lo habían aprobado. Ahora, justo cuando se estaba debatiendo aumentarle aquí los impuestos a la comida, a la carne, a la cebolla y el ajo, los senadores aprobaron un proyecto que decía, no, los yates de lujo se pueden importar sin impuestos. O sea, fíjate el contrasentido. ¿Por qué? Porque legislan para esos sectores privilegiados. Y fíjate cómo eso se conecta de nuevo con el tema del dinero en la política. O sea, ¿a quién van a defender quienes estén en el Congreso sentados? ¿A quién? ¿Quiénes son los que van a ir a defender a las familias dominicanas? Quienes podamos, primero quienes tengamos el compromiso, pero además quienes podamos competir en ese sistema sin gastar millones de pesos. Entonces, todo se conecta. Yo creo que esta coyuntura del intento de reforma fiscal muestra la necesidad de tener otro tipo de liderazgo en el Congreso Nacional. Virginia, la verdad es que cada vez que vemos que un gobierno quiere aplicar algún tipo de reforma fiscal, apela a la conciencia del dominicano y dice, no, eso va a ser para mejores hospitales, para mayores escuelas, para mejor seguridad, para que tengamos transporte, para que nuestros niños vayan a la escuela. Hay una serie de cosas y casi siempre quieren convencer a la población que sí, de que debemos pagar los impuestos caros, elevados, porque nos van a dar mejor servicio, pero sin embargo vemos que los servicios siguen siendo precarios, siguen siendo deficientes. Y entonces aquí estuvimos conversando de que vimos varios partidos de oposición prácticamente quedarse callados, cerrar la boca. En el caso de Opción Democrática, sé que ustedes desde un principio levantaron la voz y se sumaron a las voces del pueblo, y lo que acaba de confirmar que fueron a las vistas públicas, pues le da un espaldarazo de que estuvieron del lado del pueblo, porque vendemos política cada 4 años y queremos que nos vean como aliados del pueblo simplemente los 5 días antes de los votos, no los 380 o 300 días del año que no estaban involucrados en la política. ¿Cuál será el castigo para esos diputados, senadores, que yo lo considero de verdad enemigos de la patria? Ojalá que el castigo sea perder el apoyo ciudadano. O sea, por eso la importancia del voto consciente. Ese es el poder que tenemos en las manos. Y yo creo que nosotros como pueblo necesitamos, si se quiere, una revolución de conciencias. Recordar el poder que tenemos a través del voto. Somos nosotros quienes escogemos quiénes van a estar sentados ahí. Y eso de votar por quien me promete un empleo o por quien me da un dinero el día de la elección y un beneficio momentáneo, es perder el poder de poner a personas que en coyunturas como esta van a defender al pueblo dominicano. Y yo quería volver al tema de la propuesta que no mencioné. Nosotros en Opción Democrática tenemos una propuesta que no he visto a nadie más poniéndola sobre la mesa, que es la propuesta de hacer una auditoría de la deuda pública. Efectivamente, en este país el Estado necesita más recursos, también tiene que gestionarlo mejor, pero este país necesita más recursos para salud, para construcción de hospitales, para acondicionar las unidades de atención primaria, para carreteras, para infraestructura, para cultura que está tan abandonada, para el campo, para la agricultura. ¿Y dónde se pueden encontrar esos recursos? Bueno, 1 de cada 5 pesos que recauda el Estado Dominicano ahora mismo se utilizan, no para el pueblo dominicano, para pagar intereses de la deuda pública. 1 de cada 5 pesos, un 20%. Si nosotros hiciéramos una auditoría de la deuda y evaluáramos cómo se han usado esos préstamos, en qué condiciones se tomaron, si han violado normativa, identificamos deuda ilegítima, eso se puede someter a la justicia a los responsables y se puede cancelar ese pago. Y muchos países han de repente tenido más dinero para invertir en el pueblo, cancelando deuda que era ilegítima y que ahora mismo está pagando todo el pueblo dominicano, y que de repente no tendríamos que estar pagando porque no ha beneficiado al pueblo dominicano. Entonces la auditoría de la deuda pública es uno de los compromisos de Opción Democrática cuando seamos gobierno. Yo no recuerdo cómo se declaró este año, pero yo pienso que debe ser el año de las reformas, ¿verdad? Porque han estado las reformas a la orden del día. Y bueno, la reforma laboral que debe caminar de mano con la reforma de la seguridad social. Y ese tema que es también sensitivo, que ha estado movilizando a la gente, que en los próximos días también llevará al Congreso, o está en el Congreso hace tiempo durmiendo ahí, una pieza de modificación a la Ley de Seguridad Social. ¿Cuál es la visión de Opción Democrática sobre el modelo de seguridad social que debe operar la República Dominicana?
Nosotros ahí también hemos puesto nuestro planteamiento muy claro. Nosotros apoyamos la propuesta de la coalición Seguridad Social Digna, que incluso hizo un documento técnico mostrando cómo sería viable de tener un sistema de pensiones como lo tiene más del 90% de los países del mundo, un sistema de reparto público. Hay diferentes tipos de sistemas de pensiones. En República Dominicana el que tenemos es de llamada capitalización individual, que son las famosas AFP. En ningún país del mundo, solo con AFP, se puede garantizar pensiones dignas. Eso no existe. Los países que tienen mejores sistemas de pensiones o tienen reparto público o lo tienen mixto. Y eso es lo que nosotros proponemos, siguiendo los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo, de tener un sistema mixto donde haya un pilar de cotización obligatoria de reparto público, que implica, y por eso mucha gente no cree en ese sistema, implica un Estado que tenga la capacidad de gestionar esos fondos bien, porque estamos hablando de mucho dinero. Yo creo que mucha gente ahí es que pierde la confianza. Nosotros tenemos que, y yo creo que el pueblo dominicano tiene la capacidad, y lo hemos demostrado, de tener instituciones públicas que funcionen bien. Y aquí se necesita un sistema de reparto bien administrado. Y luego un sistema opcional de capitalización individual, o sea, que las AFP sean opcional para quien quiera tener eso como un extra. ¿Debiera ser SENASA la única ARS que gestione el tema de la salud? Esa es otra opción que han hecho países como Bolivia, que lo que hicieron fue mantener el sistema de las ARS. Yo estaba pensando en la AFP. Hay quienes plantean AFP privadas, ¿no? AFP públicas. Nosotros entendemos que igual, porque es que los números con las AFP no te dan. Aquí se están hablando de pensiones que van a ser un 20% del salario que tiene la gente. Entonces es muy mínimo. Nosotros queremos el sistema de reparto. En el caso del sistema de salud, que es bastante parecido, no. Ahí lo que nosotros planteamos es un fortalecimiento de esa ARS pública, pero sobre todo un rol en regular el funcionamiento de las ARS privadas, porque ahí hay mucho margen de cosas que no se cumplen, de precios que no se corresponden, y ahí el Estado tiene que jugar un rol regulador que ahora mismo no lo juega, y el Estado está sumamente subordinado ahora mismo a esas ARS privadas. ¿Y tú crees que es posible? Porque de entrada el objetivo que tiene una ARS no es garantizarte tu salud, es ahorrar para el principio del equilibrio económico. Yo ponía SENASA porque SENASA no tiene como finalidad tener lucro per se, claro, sino garantizar servicios. Y entonces, y el trabajo que está haciendo SENASA, no de ahora, creo que desde siempre, ha sido un trabajo interesante, es la que mayor cobertura le da a sus afiliados. Sí, y nosotros proponemos fortalecer SENASA y establecerlo como el seguro público mandatorio. Pero de nuevo, que las ARS puedan estar ahí para quien prefiera, quien opte. Quien quiera ir. Claro, pero que el seguro público sea el seguro principal, si se quiere, claro que sí. Y además, ese tema es fundamental porque en República Dominicana el principal riesgo que tiene una familia de caer en una condición de pobreza o de crisis económica es por un problema de salud. Una enfermedad catastrófica, un accidente de un integrante de la familia quiebra a la familia dominicana. A quienes lo sufren y a quienes no, vivir con el estrés de saber que si te pasa eso, tú no tienes una red de apoyo, ¿no? La red de apoyo se convierte la familia, hacer recolección de dinero, y ese drama que lo viven miles de familias, la única manera de solucionarlo es tener un seguro de salud público y un sistema de salud que pueda dar respuesta a las necesidades de la población. Pudiera cambiar de tema, Virginia, porque conversando contigo, y sé que ustedes manejan muchos temas, y tú como candidata presidencial que fuiste en las elecciones pasadas, sé que tuviste mucho contacto con diferentes sectores, pero hay temas que involucran mucho en la política y la sociedad dominicana, y en los últimos años, este gobierno se ha dado si se quiere, la tarea de tener funcionarios con dobles funciones, que no sabemos por qué en este país se da esto. Un país con 10 millones de habitantes, casi todos profesionales, desempleados, y pues nos damos el lujo de que una sola persona pueda manejar dos instituciones. ¿Entiendes tú que eso debe ser algo normal o debe regularse para que cada institución realice su función para la cual fue creada?
porque cuando se crea una institución hay todo un proceso, va al Congreso, se registra, se hace un organigrama, se hace una estructura. Entonces, de golpe y porrazo, alguien decide unificar dos instituciones así por así. Sí, yo digo, eso es como, bueno, que vamos a hacer una ley para que se aplique la ley. O sea, ahí tiene que haber voluntad política. Y yo quiero valorar y reconocer el hecho de que, ¿verdad? Ese tema nos lleva al caso más reciente de Carlos Pimentel, que estaba en la Dirección de Contrataciones Públicas y que fue nombrado en la Dirección de Alianzas Público-Privadas. Y a mí me parece, yo reconozco que él tuvo el valor de renunciar, porque entiendo que, era una violación a la ley. El cargo al que se le estaba nombrando, la ley que creaba esa dirección, explícitamente decía que la persona que ocupase ese cargo no podía estar laborando, no podía tener ninguna otra función laboral, excepto la docencia. Y entonces, además, había un conflicto de interés en el caso de él. Entonces, me parece valioso y un buen precedente que él no aceptara esa nominación y que renunciara. Y en otros casos, igual, yo creo que este país está lleno de gente talentosa, de profesionales que tienen mucho que ofrecer, así que de verdad no entiendo la necesidad de tener dos personas, una persona ocupando dos posiciones. Ya que hablamos de ocupar dos posiciones, Junior, creo que el presidente este lunes se refirió en la semanal a que el desempleo ha disminuido en el país y que tenemos más oferta de trabajo. Yo que miro las ferias de empleo, me da vergüenza como yo veo las filas que le dan la vuelta a la manzana a una plaza y que veo que a diario el Ministerio de Trabajo pues llama a los jóvenes del país profesionales a acudir a una feria de empleo, lo hacen las empresas privadas. Entonces, si hay esa cantidad de gente buscando trabajo, es porque hay una gran tasa de desempleo. Sí, y sobre todo lo que hay es poca oferta de empleo de calidad. O sea, los empleos que se están creando tienen unos niveles salariales y unas condiciones de trabajo demasiadamente pobres. De hecho, esa también ha sido una de las banderas que nosotros hemos llevado, la necesidad de mejorar los salarios en la República Dominicana. Nosotros tenemos el tercer salario mínimo más bajito de toda América Latina, pero eso los gobernantes no lo dicen mucho. Ellos sí dicen que tenemos de las tasas de crecimiento económico más alto. Qué bueno, pero porque eso no lo estamos traduciendo en subir los niveles salariales para que las familias dominicanas puedan tener más rejuego, puedan tener menos estrés, para que puedan tener más calidad de vida, para que podamos vivir en menos zozobra. Entonces, parte de nuestro compromiso también es trabajar para que nosotros como país tenemos que poner una meta de aquí a 10 años, de aquí a 15 años, cómo vamos a duplicar el salario mínimo, cómo vamos a triplicar el salario mínimo, cómo vamos también a unificar, porque ahora mismo hay varios salarios mínimos. Entonces, eso no tiene sentido. El punto de salario mínimo es establecer una base que idealmente debe estar atada a la canasta básica familiar, de manera que tú garantices que cualquier persona que tiene un empleo formal puede cubrir una canasta básica familiar y por lo tanto no está en situación de pobreza. Entonces, ese es el tipo de debates que a mí me gustaría que se estuviesen dando en esta reforma. ¿Cómo podemos mejorar los niveles salariales? En el caso de la reforma fiscal, ¿cómo podemos aumentar la recaudación de impuestos progresivos y disminuir el costo de los impuestos al consumo? ¿Cómo podemos crear esa sociedad en la que queremos vivir? Otro tema que es permanente es el referido al tema migratorio. El país tiene una ley de migración, yo siento que adolece de una política migratoria y en donde la mayor carga está relacionada con los ciudadanos haitianos. Entonces, ese tema migratorio, Virginia, ¿cómo piensas tú que sería la forma más correcta de abordarlo? Porque pienso que a veces hay una exacerbación de parte de algunos sectores que temo no termine de buena forma. Sí, la política, yo diría, la política migratoria que han tenido no solo este gobierno, sino todos los gobiernos, ha sido el desorden migratorio. Esa ha sido la política, fomentar el desorden. Y eso no es casual, es porque hay sectores que se lucran, hay sectores que viven del tráfico de migrantes y del empleo de personas migrantes en condiciones de vulnerabilidad y de condición irregular. Entonces, la política que nosotros siempre hemos planteado como partido es una política migratoria responsable.
que pasa por entender la situación actual, las necesidades de trabajo que tiene la República Dominicana ahora mismo. El ministro de Agricultura acaba de salir diciendo que en el país hay una carencia de mano de obra en el sector agrícola ahora mismo. Y han salido los cafetaleros a decir que no tienen trabajadores para recoger la cosecha del café. ¿Por qué? Por esta política de desorden, que lo único que está haciendo es beneficiar a los grupos que trafican y crear una incertidumbre en miles de familias trabajadoras migrantes y en miles de productores agrícolas y pequeños empresarios que dependen de esa mano de obra, son sus trabajadores y están en una situación de incertidumbre total. Entonces, nuestra propuesta es que la política migratoria tiene que empezar por enfrentar las mafias que trafican en la frontera. No acrecentar su negocio como hacen estas deportaciones masivas, que es lo que han hecho, acrecentar el negocio. Tú tienes que empezar por enfrentar esas mafias, llevarlas a la justicia y poner un control real de la frontera. Segundo, tú tienes que planificar cuál es la necesidad de trabajadores migrantes y a esa cantidad que definamos como país, pensando en lo que le conviene a la República Dominicana, entonces a esa cantidad se le da un proceso de regularización para que tengan papeles, para que el Estado sepa quiénes son y para que no estén tampoco sujetos a esta situación de abuso y de vulnerabilidad que se está dando. Y entonces, claro que sí, hacer las deportaciones que corresponden en condiciones de dignidad, pero quienes tengan su carnet y estén regular, que no sean sujetos a esas deportaciones, sino solo quienes no aplican, y deportarlos en condiciones de decencia humana, porque algo que caracteriza al dominicano y al pueblo dominicano es la decencia humana. Y yo creo que la política que ha llevado este gobierno atenta contra eso. ¿Y qué hacer, Virginia? Según algunas publicaciones, se dice que hay entre 500 y 400.000 inmigrantes haitianos insertados al mercado laboral, agricultura, construcción, turismo y otros servicios. De eso hay una buena parte que no está regular. ¿Qué hacer entonces con esos que están trabajando, que están en situación que no tienen documentos? Si están trabajando, entonces es porque hay una necesidad económica, y por eso digo, en el marco de una planificación, no a lo loco, se puede hacer un proceso de regularización con esos migrantes. El único gobierno que empezó algo en ese camino fue el gobierno de Danilo Medina, que empezó un proceso de regularización, pero eso se quedó por mitad. Y creo que de ese proceso se puede aprender mucho, porque ahí hubo cosas que funcionaron bien, otras que habría que mejorarse, pero es una experiencia valiosa para el Estado y para las instituciones que les toque eventualmente hacerlo. Y esa es la única vía. O sea, nosotros necesitamos que las personas que estén en el territorio dominicano tengan documentación, sepamos quiénes son, estén regular, y también que, como digo, tanto el sector productivo como esas familias trabajadoras puedan tener cierta certeza de su condición y no esta situación de vulnerabilidad que estamos viviendo. Virginia, vamos a agradecer que haya estado con nosotros, aceptar la invitación, y la verdad que desde aquí seguirle deseando éxito a ustedes en su nueva forma de hacer política, y pues nada, éxito en los procesos venideros. Gracias, Giovanni Junior, y a toda la gente que nos escucha. En Opción Democrática seguimos trabajando para construir un partido político diferente que haga buena política y que pueda abordar todos estos retos de los que hemos hablado, porque la República Dominicana se lo merece. Gracias, Virginia Antares. Señores, conversamos con Virginia Antares, precandidata a la presidencia, candidata a la presidencia de la República en el proceso electoral pasado, y actualmente miembro de la dirección política de Opción Democrática. Con ustedes, con su permiso, vamos a la pausa, pero ya hasta mañana. Este equipo encabezado por Junior Espinosa, quien les habla, Giovanni Almonte, nos despedimos. Y será pues hasta mañana.